Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Hoy ya es lunes 19 de agosto del 2024. Un gusto saludarles. Vamos a hablar de este tema, más operadores de justicia involucrados en supuestos actos de corrupción. Si me ayuda ahí, Víctor, para poner otra vez el Twitter que puso, Twitter o X es lo mismo, la gente entiende. Sí, que puso el fiscal general. Apresaron al abogado Marco Vallecillo. Un juez dijo: he ordenado por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC la presión de un juez de jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción. Ahí dice el fiscal que este juez utilizaba mi nombre y de fiscales de la UFERCO para extorsionar a investigados por delitos de corrupción, ofreciéndoles cierres administrativos o, en su caso, sobreseimientos en sus causas. Vamos a evidenciar lo que siempre hemos dicho, que hay jueces corruptos, indignos de llamarse jueces. Puso ahí el fiscal general, el abogado Joel Antonio Zelaya Álvarez. Indignos de llamarse jueces. Vamos a desenmarañar a más servidores del Poder Judicial de Honduras, a quienes los exhibiremos frente al pueblo y los pondremos ante la justicia hondureña. Así también luchamos de manera contundente para llevar ante la justicia a servidores del Ministerio Público que se dediquen a actos ilícitos. Poneme ahí, si sos tan amable, el del precandidato liberal Jorge Calix. Calix reaccionó: exijo al Ministerio Público de Honduras que haga pública la declaración del juez Marco Vallecillo, capturado ayer mientras recibía un soborno de 3 millones de lempiras. Eso lo puso ayer Calix. Vallecillo asegura que ese dinero no era para él, que era para alguien más. Oigan bien esta acusación, esta pregunta que se hace ahí en ese X, Calix. El esposo de quién está metido en este asqueroso acto de corrupción. Y anoche, a eso de las 9 de la noche, la presidenta de la República, Xiomara Castro, colocó esto: el pueblo sabe que durante años, junto a la resistencia, hemos sido víctimas de la injusticia en Honduras. En este grave caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, quienes han sido acusados por el Ministerio Público, dice la presidenta Xiomara Castro, confío en que se investigue y se descubra la verdad y se aplique todo el peso de la ley a todos los involucrados sin privilegios para nadie, dice la presidenta. Solo así podremos desarticular las redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial y en otros sectores de la vida nacional, dijo la presidenta. Saludo aquí a la abogada Rick Santunes, la dama que nos acompaña esta mañana. Abogada, buenos días. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días Raúl, gracias por invitarnos a su programa. El abogado Marlon Duarte. Abogado Duarte. Buenos días Raúl, buenos días abogado Ibis, abogada, un placer, ya días no lo miraba al abogado Ibis. Muchas gracias. Personaje jurídico en este país. Vi que te alegraste cuando lo viste. Claro, y lo miro bien fuerte, lo miro bien con salud, con ganas ya. Y a tiempo, abogado, andamos en esto. Gracias, Marlon. Abogado Ibis Discas, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, Raúl. Es un placer estar en su programa con Marlon y la abogada Antunes, a quienes de hace mucho tiempo nos conocemos, tenemos relación y que son miembros importantes del foro, que defienden el tema de la justicia y además de eso que son personas con las cuales uno puede compartir conocimientos y criterios. Gracias, abogada. Criterio que le merece el tema que hoy nos ocupa: más operadores de justicia involucrados en actos de corrupción, la captura del juez Marco Vallecillo. Buen día a todos. En primer lugar, es necesario, ¿verdad?, abordar estos temas. Recordemos que la falta de conducta judicial deshace lo que es el tejido que es necesario para un poder judicial funcional. Esto es, ciudadanos que crean en una justicia imparcial, en una justicia rendida con transparencia, ¿verdad? Pero de hecho,
Eso no solo involucra lo que es el Poder Judicial, también involucra lo que es el Ministerio Público, la forma en la cual se promueven las acciones, ¿verdad? Más allá, ¿verdad?, de que es necesario de que se establezca un orden, una conducta ética de los funcionarios, pero también es necesario desde ese punto de vista abordar también la conducta ética del Ministerio Público, sin que el caso que hoy nos ocupa y que creo que nos ha traído a este programa pueda tergiversarse, ¿verdad? Y también no vaya a ser que ya la Fiscalía ha tenido casos íconos, pero jamás se ha hablado de una intervención al Ministerio Público. ¿Cómo es posible que hoy estemos hablando de una intervención judicial? Entonces, esa es mi postura, ¿verdad? ¿Es un error decir eso, que una intervención? Es que realmente una intervención judicial, a mí me preocupa cómo afecta el tema de la independencia judicial. Una amenaza vertida por un fiscal general donde dice desenmascararemos jueces corruptos. ¿A qué jueces corruptos se refiere, verdad? Entonces, hoy por hoy, me imagino yo, todo el sistema judicial, todos los jueces están actuando con un temor insostenible, ¿verdad? Cuando están bajo una amenaza latente. Un juez va a decir, bueno, no puedo dar medidas porque me van a tildar de juez corrupto. Eso perjudica grandemente y destruye ese tejido judicial en el cual descansa la sociedad. Recordemos que los jueces no dictan leyes, no tienen el poder de aprobar finanzas, pero sí tienen el poder de dictar justicias. Lo que necesita la sociedad es considerar que esas sentencias que se dictan sean dictadas en apego a derecho. De allí que lo que tiene que hacer la Corte es crear un sistema de cumplimiento judicial, el tan conocido y en boga compliance judicial. A eso es que debe dedicarse, pero hablar de una intervención judicial, esto indica que vamos entonces a intimidar a los jueces, que vamos a atentar contra lo que es la independencia judicial, sería como contraproducente para lo que la sociedad realmente necesita. Sí, abogado Ibis, ¿qué piensa usted? Muchas gracias, Raúl. Mire, el poder de los jueces es el poder de la ley. En los Estados Unidos, que es un país donde los jueces comparten con los fiscales, con los litigantes, ahí se deja ver la independencia de los jueces. Yo creo que el Ministerio Público tiene su propia acción, que es la acción penal, tiene el privilegio de tener la acción penal, no la tenemos los demás. Cuando un fiscal general se dirige contra un poder del Estado, porque no es como un juez, es un poder del Estado, ese fiscal general tiene que ser ponderado, ¿verdad? Yo siento que la juventud de algunos directores y algunos funcionarios públicos ha desbordado el equilibrio entre las personas, y yo creo que se está perdiendo el equilibrio. Los jueces deben de tener independencia de tal manera que un juez solo se comparece ante él para juzgar y ejecutar lo juzgado. Don Marlon Duarte. Hay dos aspectos importantes, Raúl, en los Twitter que estaba viendo, y quiero tomar algo del fiscal general. El fiscal general dice al final... Pone de apoyo al abogado Duarte. Al final dice, vamos a intervenir inclusive y vamos a poner a la orden de los jueces, de la Corte, a la que van a intervenir, a los miembros del Ministerio Público que cometan acciones delictivas. En ese punto yo tengo mis reservas en cuanto hasta qué le puede llamar delito el fiscal general. Hay fiscales que son acusadores ultranzas, es decir, también una acusación mal sustentada, hecho de manera maliciosa, por decirlo así, por un fiscal, también constituye delito. Y aquí miramos, porque hablamos de 12 años, de lo que pasó 12 años, y 12 años, y 12 años. Pero durante todos esos 12 años, la abogada Rixa no me deja mentir, que litigamos y mirábamos casos imposibles de que pudieran sustentarlos, pero aún así los presentaban y le quitaban los bienes a las personas. Y le cuento esto porque a mí me pasó en un caso. A mi cliente lo absuelven, resulta ser que le fueron a allanar una caja de un banco, una caja que uno tiene joyas y cosas ahí. Tenía $60,000 que los acababa de sacar del mismo banco. Justificado. Cuando lo absuelven al señor, ordenan la devolución del dinero, de los $60,000. Y la fiscal dijo que no los tenían. Vamos a la UAB y dice, a mí nunca me lo pusieron a la orden el dinero. Se perdió. Entonces mi pregunta es,
Se perdió el dinero. Sí, no está, no existen los $60,000. No se lo devolvieron, ¿no? No se lo devolvieron porque se perdieron. Mi pregunta es, ¿a esto les vamos a presentar requerimiento fiscal? Primero, por haber presentado un requerimiento fiscal injustificado. Segundo, porque también, yo lo he denunciado públicamente en programa, no es que toda la gente que lo anda capturando es honesta. Si hemos visto videos donde agentes de la lucha, de la ATI, que se enojan con uno, aparecen en los videos y yo no tengo la culpa, agarrándose y metiendo relojes, metiéndose mochilas y escondiéndolas y llevándoselas. Y yo me preguntaba, ¿y los requerimientos fiscales de esa época, donde llegaban a las casas a hacer los aseguramientos? Raúl, increíble, pero llegaban a una casa que la valoraban en 25 millones de lempiras y la casa la aseguraban y la incautaban, pero resulta que esa casa de 25 millones de lempiras no había un inventario del menaje que había adentro. O sea, no tenía refrigeradora, no tenía camas, no tenía inclusive ni servicios, porque se los robaban. Entonces, yo también quiero ver esos requerimientos fiscales en contra de esos fiscales y en contra de esos agentes que participaron en toda esa laceración y ese robo durante aquella época dorada de las famosas incautaciones, que todavía lo están haciendo, ahora levantan inventario, pero antes lociones, abogados, se llevaban las lociones, los pañales de los niños. Las carteras. Se llevaban la comida, si los frijoles todavía estaban ahí, estaban en la olla, también se lo llevaban. O sea, es increíble. Entonces no vengamos a hablar también de decir, y no es que estamos defendiendo una posición de lo que pasó, porque no lo he visto, hasta ahora he visto la parte de la acusación, pero como decía un personaje, nadie está por encima de la ley. Estamos de acuerdo. Pero también hay que partir de la idea del punto de vista, ¿qué dice en ese requerimiento fiscal en contra del señor Vallecillo? Porque lo raro yo que estoy viendo es que si hablamos de dinero, hablamos de un funcionario público, estamos hablando de un cohecho, pero lo están acusando de extorsión a Marco. O sea, si usted me habla de dinero, de 3 millones de lempiras, usted me está hablando de extorsión. El otro punto, Raúl, para terminar, es un punto muy importante que, por ejemplo, deberíamos destacar nosotros como abogados, es el hecho siguiente. Yo creo que yo le tengo mucho respeto al abogado Calix, pero en ese requerimiento y en esa relación sucinta de los hechos que acabamos de leer en el caso de Marco, jamás se menciona el extremo del dinero que supuestamente va para el esposo de una alta funcionaria. O sea, no dice en ninguna manera. Segundo, Marco Vallecillo no ha presentado ninguna declaración. Ayer que era la declaración de imputado, ese Twitter fue antes, ¿verdad? Y la declaración aquella es a que rinde ante juez competente. Pero no ha declarado, Raúl. Pero ¿Y de dónde saca esa? Calix puso otro en la noche, creo que reaccionando por lo que la presidenta había expresado en su X. Ponelo el que me enviaste también. El esposo, volvió a poner Calix, el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial trafica con la justicia a vista y paciencia del gobierno que usted dirige. Y no me refiero a la magistrada Sonia Marlina Dubón ni a su esposo, el abogado Enrique Flores Lanza. No puedo decir absolutamente nada de ellos en ese sentido. Es preciso que el Ministerio Público de Honduras publique las declaraciones del juez Vallecillo para que sepamos el esposo de quién es el que está metido en este y otros casos y quién es el que ofrece arreglar juicios perdidos a cambio de dinero a través de su influencia. Marlon. Eso es lo que yo le decía. En ese proceso, estamos hablando del caso del abogado Marco Vallecillo. En la relación sucinta de los hechos, yo creo que Joel Zelaya, así como es, él no escondería absolutamente nada. Y si hubiera algo de eso, yo creo que lo hubiese implantado en la relación sucinta de los hechos del requerimiento fiscal. Pero usted va al requerimiento fiscal y no dice absolutamente nada de eso. Y la otra situación es, yo como le vuelvo a repetir, le tengo mucho aprecio al abogado Cali, pero creo que él anda mal en ese punto donde el Ministerio Público dice que tiene que publicar la declaración de un imputado. Así que ni siquiera cuando él emitió ese Twitter había sido la declaración de imputado, porque la declaración de imputado fue ayer a las 5 de la tarde y el Twitter de él o el X de él es antes de la declaración, Raúl.
Y la otra es... Creo que Calix se guió por lo que el abogado Marco Vallecillo dijo cuando iba entrando temprano a los juzgados. Pero es que yo escuché y vi las declaraciones de Marco y él en ningún momento establece eso. Y él dijo que quería que transmitieran lo que él iba a declarar. Ah, claro, que él transmitiera porque él tiene su verdad, porque si nosotros venimos, Raúl, y nosotros partimos de la idea del requerimiento fiscal y que lo que dice un requerimiento fiscal es una verdad absoluta, no tendría sentido que existieran los abogados defensores, no tendría sentido que existiera el Poder Judicial, porque toda persona que acusara al Ministerio Público ya estaría condenada. O sea, un país, en un Estado de Derecho, existe un Poder Judicial que regula las acciones de los particulares y también de los órganos jurisdiccionales, y también existe el Ministerio Público que acusa, pero si nosotros venimos que la verdad absoluta la tiene el Ministerio Público desde que presenta un requerimiento fiscal, ¿para qué iríamos a una audiencia inicial, Raúl? ¿Para qué existiríamos abogados como la abogada Rixa, como el abogado Ibi? Entonces estaríamos ante una verdad ya establecida. Ahora viene una audiencia inicial donde el abogado Vallecillo y su equipo de defensa va a demostrar, porque eso quise entender, que él quería decir, yo quiero que ellos miren mi verdad, porque ahí hay mucha tela que cortar en ese caso, y si el abogado Marco Vallecillo dice que quiere que se publique, que como debería de ser así, su audiencia, es porque tiene sus medios de prueba, es porque él quiere decir cómo fue que llegó a ese lugar. Pero no vamos a partir de la idea de que si el fiscal general a través de sus fiscalías presenta un requerimiento fiscal, es que ya una persona esté condenada. Entonces, de esa idea es que yo quiero partir, de que la verdad absoluta no la plantea un requerimiento fiscal, porque existe la otra parte que se va a defender en una audiencia inicial o en un juicio oral y público. ¿Comentarios, abogado? Bueno, es importante destacar lo que el abogado Marlon ha dicho. Primero, recordemos quién es Marco Vallecillo. Es un juez que ha librado órdenes de captura contra cualquier cantidad de personas en este país, puesto que a él le han turnado todos los requerimientos fiscales. Eso ya le coloca a él en el blanco también de poder ser una persona perseguida al no responder quizás a ciertos intereses. Segundo, el requerimiento fiscal, que es un poco ambiguo. Yo no conozco a detalle el requerimiento, lamentablemente el fin de semana no estuve en la ciudad, pero sí logré ver algunos detalles de los que han publicado, pero el hecho fáctico que está relatando el ente fiscal es un cohecho, no jamás llegaría a una extorsión. El tratar a un funcionario como extorsionador, pues no me parece que sea lo más correcto. Para eso existen los tipos penales y de acuerdo a los principios se tiene que decidir en atención al principio de especialidad por cuál tipo penal nos vamos a decantar. Y en este caso, si vamos a presentar una figura hipotética, sería un cohecho, una extorsión no cabe. La extorsión es, como lo dice el abogado Marlon, una acción, y lo voy a decir con el mayor de respeto a los fiscales que presentaron el caso, prevaricato. Eso se llama prevaricato. ¿Por qué? Porque los fiscales maliciosamente, a sabiendas de su injusticia, están calificando un tipo penal como extorsión cuando saben que existe otro tipo penal. ¿Con qué fin lo hacen? Con el fin de asegurarse medidas privativas de libertad. Igual sucedía en el pasado cuando procesaban funcionarios, les metían forzadamente el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque existía una prohibición de imponer medidas al que era procesado por lavado de activos. O sea que la calificación jurídica obedece a una conducta criminal por parte de los mismos que lo están imputando. Vea usted, Raúl, la fiscalía que viene ahora a decir si tiene sendos fiscales procesados por estar yendo a traer al Banco Central cantidades de dinero, y quién ordenó la intervención al Ministerio Público porque una fiscal sacaba dinero. Nadie ordenó esa intervención. ¿Cómo ahora puede pretender intervenir el órgano sobre el que descansa la justicia en Honduras? Y otra cosa importante que debería de ser objeto, y ojalá que lo estén viendo las autoridades del Ministerio Público, de investigación. El nuevo Código Procesal Penal, establece claramente la obligación de aplicación retroactiva en consonancia con convenciones y con la Constitución. ¿Sabe qué están haciendo los fiscales? Acusando con leyes derogadas. ¿Sabe cómo se debería llamar eso en un país donde el Estado de Derecho prevaleciera? Prevaricato. Los fiscales que acusan dolosamente solo para que las penas sean más graves a los imputados con el código que ya derogó, con una ley que no existe, violentando el principio de retroactividad, también cometen prevaricato. Yo invito al fiscal general a que investigue todos esos requerimientos presentados con leyes derogadas en violación al artículo 615, el artículo 1 del Código Penal, para que también los procese. Es más,
¿Cuántas denuncias hay y cuántos abogados hondureños han presentado denuncias en casos por falsificación de pruebas documentados? ¿Sabe qué hacen esos casos? Ahí están dormidos a vista y paciencia de las autoridades que se niegan a investigar la conducta fiscal y la conducta de peritos o agentes en falsificación de pruebas, solo con el afán de condenar ciudadanos inocentes y de responder a intereses mezquinos. En consecuencia, pues nosotros, yo creo que debería de analizarse la situación del abogado Marco Vallecillo desde una óptica objetiva y no con el fin de ensañarse incluso y de llevarse de encuentro a uno de los poderes del Estado, el calificar conductas en una manera no acorde a derecho, y también que se le dé el tratamiento que todo ciudadano merece de ser sometido a un debido proceso, a una justicia imparcial. No, ¿verdad? El tratar de calificar conductas de extorsión a mí me parece hasta abusivo. Abogado. Sí, bueno, aquí hay dos defensores y la gente podría pensar que este es un tema ya preparado por Raúl para ultranza para defender al juez. Yo creo que el juez es una figura importante en cualquier lugar del mundo. Garantiza la institucionalidad de un juez y para eso los jueces tienen procesos, hay procesos internos. Lastimosamente la ley de la carrera judicial, por mala aplicación de algunos funcionarios judiciales, se echó a perder. Y esto establecía la tradición cómo se puede acceder a la judicatura. O sea, no es un tema de traer gente de afuera y ya ponerla sin que tenga la experiencia correspondiente. Yo entiendo, y así es cuando un juez mantiene un equilibrio de que ve la ley cuando el Ministerio Público acusa, porque el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal y puede establecer cualquier proceso. Pero eso no significa que el Ministerio Público siempre tiene la razón. Para eso está el otro equilibrio de la defensa, para que la defensa pueda aportar las pruebas pertinentes. Lo que está sucediendo en este momento, hasta ayer fue la audiencia, y esa audiencia puede ser pública, cualquier persona puede conocerla y puede comparecer. Esa era la razón del Código Penal, para que la gente tuviera acceso a eso. Y algunas cosas que se manejaban con el viejo código, que decían, mire, está en plenario, está en sumario, eso ya pasó esa etapa. Aquí no se trata de que si el juez, hasta este momento el juez es inocente. Es decir, en este momento sigue siéndolo y lo va a seguir siendo hasta que exista una condena donde diga que el juez incurrió en tal delito. Creo que en este caso el Ministerio Público sí está equivocado. El delito del cual está imputando supuestamente el juez es un delito que no procede en eso. Tampoco viene el requerimiento fiscal. Solo lo interrumpo, me dice un abogado, colega de ustedes y conocido de los cuatro. Creo que Calix se refería a la declaración que el juez Vallecillo dio en el Ministerio Público, aunque no es ante un juez competente. Es supuestamente ahí donde dijo lo que Calix manifiesta. Sí, bueno, mire, esa es una declaración rendida ante el Ministerio Público. El juez lo pudo haber dicho supuestamente, o sea, sí, él no le han tomado una declaración administrativa que pueda llegar a un punto de eso. Es decir, que sirva como medio de prueba en una audiencia inicial, porque el medio de prueba de una declaración es la única rendida ante juez competente. Y ante juez competente la audiencia fue a las 5 de la tarde del día de ayer. Esa es la verdad. Ni usted ni yo conocemos si él declaró o no declaró, ¿verdad? Ese Twitter fue antes. Ese es el punto. Entonces, concluyendo con la idea, el tema es que si hay un supuesto delito, primero el Ministerio Público tiene que acusarlo por un delito que esté en el Código Penal. No puede inventarse un delito que no exista. Segundo, si hay flagrancia o no hay flagrancia, el fiscal debió haberlo dicho. Y tercero, los jueces en nuestro país, como igual que los alcaldes, gozan de un privilegio especial que es el antejuicio. Para iniciar una acción contra un juez, si procede o no procede, tiene que seguir un proceso de antejuicio. No sé si en este caso se siguió ese procedimiento. Yo siento también, Raúl, que en este tema de la justicia es un tema que se debe estar revisando de tiempo. No solo el Poder Judicial, no solo los jueces, para eso hay una inspectoría de tribunales cuando hay denuncias, pero también en la carrera del fiscal también debe seguirse un procedimiento. Hay un montón de fiscales que al final terminan siendo acusados y en muchos casos los fiscales terminan dedicándose a la defensa de gente que se le ha imputado supuesto comisión de delito. En este tema yo creo que está muy temprano como para poder emitir una opinión. Claro, esto le permite a un montón de gente
que quiere aprovecharse de las circunstancias para sacar cosas que a lo mejor han estado ahí guardadas por mucho tiempo y que es una manera de sacarse el clavo. En efecto, cuando los jueces, hay jueces que a ultranza, y en el pasado sucedió que apenas acusaban de lavado de activos, a esos jueces no se les podía acercar nadie. Y ahí están afuera, son anónimos, son gente que nadie conoce y que también pueden estar sujetos a acción. Y cuando un juez maneja el equilibrio, el fiscal no lo ve en buenas situaciones. Dice, es que están coludidos con la defensa y todo. No está viendo si él ha procedido adecuadamente o no en un proceso. Marlon, me dicen si hay una declaración administrativa firmada por el juez en el Ministerio Público el sábado. Bueno, hay que verla, yo no la he visto. Y yo puedo apostar lo que usted quiera, Raúl, que no dice absolutamente nada de lo que aparece en el Twitter. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, dice un Twitter de la presidenta que se esclarezca la verdad. Y como dice el abogado Ibis, todo el mundo tiene derecho a la defensa. Ahorita es temprano para determinar el indicio de participación porque solo hay una acusación, es en la audiencia inicial. Pero hay otro punto que hemos descuidado, abogado, en ese requerimiento fiscal. Ahí aparece un testigo protegido, que nosotros sabemos de quién se trata, no lo voy a decir públicamente porque es testigo protegido, según el requerimiento fiscal. Pero creo que hay una equivocación bastante arraigada, creo, inclusive hasta del propio testigo protegido, que como él es ofendido ahorita por una supuesta extorsión o un supuesto cohecho, a mí ya me quitaron los casos que yo tengo ahí. Es decir, como que usted esté investigando a una persona por asesinato de Pedro Pérez, pero resulta que la gente de la DPI le está pidiendo 2 millones, que si no le da 2 millones mañana lo acusa. Van del fiscal general y le dicen, mire que la gente me está pidiendo 2 millones. Pero el problema es que yo voy a ser ofendido porque me está extorsionando el de la DPI. Pero jamás el fiscal general le va a perdonar de no presentarle el requerimiento fiscal. Entonces, el personaje que sale como testigo protegido, en su mentalidad, pienso, o de sus abogados, es que él piensa que solo por el hecho de que en este momento es testigo protegido, automáticamente le cerraron todos los casos que él tiene en la fiscalía. Estará entonces, en todo caso, en la obligación el fiscal general de presentar los requerimientos fiscales correspondientes. Y créanme que Joel Zelaya lo va a hacer. Si hay indicios que, aunque fuera testigo protegido, ofendido en este caso, y hay indicios de participación contra este personaje que es testigo protegido, lo va a presentar. Y lo va a presentar más temprano que nunca, abogado. Porque yo le decía a Raúl, cuando usted no debe nada, usted no tiene que temer absolutamente nada. ¿En qué punto un testigo protegido, que me imagino de la personalidad que tiene este testigo protegido, le va a ir a entregar 3, 4 millones a alguien? Si usted no debe nada, porque no le va a ofrecer absolutamente dinero a nadie, ni a su abogado, para que le arreglen algo, porque usted es inocente. ¿Para qué usted va a ofrecer dinero si usted es inocente? Entonces, ahí hay mucha tela que cortar. Y en la equivocación clara que el fiscal general no le va a perdonar absolutamente, ni le va a cerrar un caso a alguien que tenga participación, y peor en las situaciones que se maneja el supuesto testigo protegido. Ahí el fiscal dice que estaban utilizando su nombre, que supuestamente él iba a arreglar los casos. Eso es lo que dice el fiscal ahí. ¿O no, abogado? Eso es lo que dice, habría que ver, ¿verdad? Por eso que él apresa al juez, porque el juez utilizó su nombre diciendo que iba a resolver los casos al testigo protegido que está hablando don Marlon. Ahí habría mucha tela que cortar. Primero, habría que ver realmente qué pruebas tiene él de que se estaba utilizando su nombre. 2, habría que ver si realmente se iban a entregar esos 3 millones. Eso fue una trampa que tendieron, porque que yo entienda, no le han entregado a Marco 3 millones de lempiras. Vea qué fácil usted, se va a un juez ahora a un centro comercial, me quiero deshacer de ese juez, llevo dinero seriado de la ATIC y digo, andate a ese mismo centro comercial que allí está el juez y decir que esos 3 millones son para él. O sea, es una situación bien terrible. También hay que analizar otros
otros escenarios. Ese testigo protegido, ¿qué procesos tendrá, como dice el abogado Marlon, para que supuestamente haya entrado en negociaciones de 3 millones? Ese testigo es capaz de vender su alma al diablo, como dicen vulgarmente, a cambio de que le cierren esos sendos procesos que tiene. Máxime si es una persona que, reconocida en este país o algún político, porque para que sea un caso de la UFERCO, ¿qué caso lleva la UFERCO? Casos de redes de corrupción. Significa que ese testigo protegido es una persona inmersa en una red de corrupción. Entonces, habría que ver aquí qué interés puede tener él en beneficiarse, qué le ofreció el Ministerio Público para llegar a un punto como tal y crear un escenario en el cual apresaron al juez violentando incluso procedimientos ya establecidos, como bien lo ha dicho el maestro, el abogado Ibis Discua, en cuanto a un antejuicio. Pues primera vez, ahora sí los jueces van a estar expuestos a que los estén capturando con detención preventiva. Oiga bien usted, no esperar ni al libramiento de una orden de captura, no hacerle un antejuicio, etcétera, y con posterior convalidación. El problema aquí, le voy a decir, el abogado Ibis lo tocó ese tema, y es que los fiscales son y eran muy felices con aquel tema de Fusina que decía: jueces, policía y fiscales de la mano. Peor aberración que esa no existe. Un juez no puede estar de la mano ni de los fiscales ni de la policía, porque el juez debe estar aquí en el centro y juzgar como un padre de familia que no está parcializado ni con este hijo que es la defensa ni con este hijo que es el Ministerio Público. El juez que está de la mano con los fiscales es un corrupto y el juez que está de la mano con la defensa es un corrupto. El juez debe ser un tercero imparcial, un juez natural a quien se le da la noble misión de juzgar. Abogado. Sí, mire, esto no es nuevo. Yo recuerdo un caso hace más de 25 años donde a un casino le hicieron un reparo. El colega abogado, me parece que lo que menos actuó fue como colega, le tendió una trampa al auditor. El auditor fue y en una bolsita le tenía creo que 5.000 o 10.000 empiras. Y estaba el Departamento de Investigación Criminal y agarró a ese auditor y lo llevaron. Con el tiempo entiendo que el auditor salió, pero esta no es una actitud nueva y hay todo tipo de colegas como lo hay de testigos protegidos que creen que con eso van a salvar. Mire, ese tema lo resuelve la Ley de Colaboración Eficaz. Cuando usted tiene un problema de esa naturaleza, viene y pacta con el Ministerio Público y el Ministerio Público actúa frente a quién, frente al juez para un tema de reducción de penas o de cualquier otra cuestión. Cuando esta persona tiene un problema de naturaleza. En el caso que nos ocupa hoy, yo ayer me enteré porque me llegó el requerimiento fiscal, ¿verdad? Pero me llegó después de que habían aprendido a este señor, que ni lo conozco, no sé quién es, no tengo ninguna idea porque hace mucho tiempo nos retiramos de los tribunales, pero es un juez. O sea, se trata de una persona, de una institución como el Poder Judicial. Es un juez que apresaron, lo llevaron, lo hicieron con él lo que quisieron y al final lo pusieron a la orden del juez competente. Esa es la única declaración que tiene validez. Las otras declaraciones, cuando usted va a donde lo lleven, no tiene ninguna validez. Por eso ya en la institucionalidad está señalado que corresponde al Poder Judicial juzgar y ejecutar lo juzgado. Eso corresponde a los jueces. ¿Qué corresponde al Ministerio Público? La acción privativa de acusar. ¿Y qué corresponde a los defensores? Utilizar todas las armas que le da la ley para defender un caso y ver dónde hay falencia en los procesos. No tanto en determinar cuál es el delito, porque al final es el juez que determina el delito, sino cuáles son las armas que va a utilizar para defenderlo. Yo entiendo a la clase política que utiliza cualquier medio de esta naturaleza para levantar perfil. Pero yo creo, y yo aconsejaría que en estos casos del Poder Judicial uno debería mantenerse al margen porque eso corresponde a los jueces. Va a ser los jueces los que van a determinar eso. Yo siento que lo que pasa aquí, Raúl, es que de nuevo tenemos que revisar la institucionalidad. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? ¿Cómo se eligen los jueces? ¿Cuál es la actuación de cada juez? Por ejemplo, pero esto genera una crisis. Una gran bola, una crisis, una gran especulación. Y ¿qué tan grave es esto al interior y de la Corte y el Ministerio Público? Esto... Fíjese, Raúl, yo voy a poner un ejemplo.
¿Por qué pusieron tribunal de sentencia? 3 jueces en un país tan pobre como el nuestro. Porque la gente tenía dudas de que sí iba a haber equilibrio en la aplicación de la justicia. Tenía un juez que provenía prácticamente, eminentemente acusador, casi de la línea de los fiscales, otro juez que provenía de la defensa y otro del Poder Judicial. En un país tan pobre, 3 jueces en un tribunal de sentencia. Debería ser un solo juez para que este juez es el que le va a determinar el prestigio, cómo lleva sus sentencias, cómo actúa en los procesos. Pero nosotros no, tenemos 3 jueces porque hay duda. Y frente a esa duda creemos que mejor la repartimos entre 3 que dejar a uno solo responsable. En los juzgados de letras de lo civil, antes teníamos 2 jueces, uno de Tegucigalpa y otro como Mayagüela. Hoy tenemos 20 jueces, 30, y los procesos están peor. Vaya a pedir usted el señalamiento de una audiencia, dentro de un año tiene una audiencia. Peor que la visa. Bueno, y es un calvario. O en lo contencioso administrativo, en lo laboral, estamos claros que ha crecido la cantidad de demandas, pero también estamos claros que algunos del Poder Judicial no tienen ni supervisión. Usted no va a ver un magistrado de la Corte de Apelaciones que va a ver cómo actúan los tribunales, y eso no le va a quitar un tema de independencia. Los magistrados de la Suprema les da miedo reunirse con los jueces o les da miedo reunirse con los litigantes. Si más bien los jueces deberían de ser la gente más abierta, escuchar los criterios para poder juzgar las cosas que se les ponen en conflicto a ellos. No es lo mismo leer un expediente que conocer de la boca de la gente los hechos que se presentan. Pero eso no lo vamos a solucionar ahora. Lo que estamos frente a un caso reciente, que hay que dejar que un juez de la misma institución del Poder Judicial va a resolver este tema. Y si el Ministerio Público no sale, entonces va a utilizar la prensa, que es lo más fácil frente a la incapacidad de la gente, de recurrir a los medios de comunicación. Bien, voy a hacer una pausa, me dice el abogado Carlos Chactur. Buenos días, un saludo a los estimados colegas, qué gusto ver bien al abogado Ibis, toda una institución dentro del derecho hondureño. Mire amigos, lastimosamente, dentro del gremio de abogados existen algunos que litigan bajo el lema yo te cuadro y muchas veces utilizan el nombre de jueces o magistrados y ni siquiera los conocen. Y eso nos perjudica a todos los demás profesionales. Coincido con los abogados de que han equivocado la calificación jurídica de la acción incoada contra el abogado Guayesío. Creo que eso es malintencionado. Me negaría a creer que es por ignorancia. El derecho penal no debe ser instrumento de venganza ni de persecución política. Se debe respetar los derechos del imputado y debe litigarse bajo el principio de lealtad con la justicia. Una pausa y continuamos. Continuamos, abogada, por una acusación como esta, el juez, ¿a cuántos años de prisión puede enfrentar? 15 años. Está de 15 a 20. Está de 15 a 20. ¿De 15 a 20 años? Sí, la pena de prisión. En el caso de la extorsión, obviamente no es mi tema porque yo generalmente no defiendo casos de extorsión, ¿verdad? En cuanto a la temática de las penas y todo, pero sí sé que es de 15 a 20 la pena. Pero lo agravan por ser funcionario. Lo agravan por ser funcionario, pero el hecho es que ya no aplica el tema de la extorsión. Desde el momento que hay dinero, el delito se llama cohecho, ¿verdad? Sí, desde que son 2 delitos diferentes. Las acciones emprendidas por el Ministerio Público son muestras de que en Honduras existe una voluntad que las cosas pueden cambiar o no. En mi criterio personal, imagine usted cómo eligieron al fiscal, siendo un funcionario público. ¿Qué le puede decir eso? Mi criterio personal quizás indica un deseo de meter mano en lo que es el Poder Judicial. Recordemos, y le voy a repetir a la ciudadanía, el Poder Judicial es el único que nos puede garantizar un estándar de igualdad. De hecho, así lo dice el artículo 11 del Código Procesal Penal, que devienen jueces y magistrados a garantizar el derecho de igualdad de las partes. No imagina la población hondureña allá lo terrible que es para un abogado defensor que no tiene ninguna autoridad enfrentarse a un fiscal que tiene todo un equipo, ATIC, policía, etcétera. O sea, los abogados defensores ganamos los juicios realmente, primero porque Dios va delante de nosotros y segundo porque hacemos el trabajo que hay que hacer, porque de lo contrario, piense usted en un defensor solo, sin nada a la par, versus un órgano del Estado que tiene todo un aparato de justicia a su alrededor, medicina forense, ATIC, DPI, etcétera, para enfrentar los procesos. Pero lo grave de esto es que ha sido denuncia pública, se ha pedido algún espacio para ir y expresar cómo los fiscales manipulan pruebas, cómo, no todos los fiscales, aclaro, ¿verdad? Porque es una pequeña cantidad. Entonces, mi pregunta es, si hubiera interés
en mejorar la justicia, el fiscal general debe empezar por su casa, por la fiscalía. Debe empezar, piense usted, cómo quedó la fiscalía y mire cómo callaron esa noticia con una fiscal que iba a diario a sacar dinero al Banco Central. Venga, deme esta bolsa de dinero. ¿Sabe lo que sucede en este país? Y el pueblo hondureño no lo conoce. Voy yo con mi hija, yo llevo $2,000, mi hija lleva $2,000 al aeropuerto. Como llevo $4,000, se me pasó quizás por $1, me quitan mis $4,000, los meten en una bolsa, los llevan al Banco Central, los meten a la bóveda y solo el fiscal puede ir a esa bóveda a traer esos $4,000 y yo jamás volvería a ver los $4,000. Bueno, y no digo más lo que perdió de piso que de los... No, y así se han perdido un montón de dinero, ¿verdad? Uno ha ganado juicios y realmente hasta el sol de hoy uno no ha logrado recuperar los dineros porque los dineros se perdieron. Yo fui a la vez pasada a reclamar 7 millones de un cliente mío, claro, no míos, que me los devolvieron. Y no, me dijeron, ese dinero no está, abogada, porque ese dinero se le dio en un préstamo puente a tal empresa. Yo, ¿cómo? O sea, el dinero de mi cliente... ¿Quién le dijo eso? En la OAVI. Esa fue la noticia que me dieron. No bajo la cómo se ríe no bajo la égida del abogado Marcos, claro, del Marcos Zelaya, sino bajo la junta interventora que hubo ahí. ¿Y dónde están los 7 millones? No, se dieron como un préstamo puente a otra empresa y desconocemos el paradero. Y entonces, ¿qué hago con los 7 millones? No, abogada, no se le va a poder devolver ese dinero. La interrumpo. Sí. Veo que el abogado Ibis está riendo y Marlon también. ¿Sabe sí, qué? ¿Y usted por qué no denunció eso en el momento? ¿Por qué no montó una conferencia de prensa y denunció Ya eso? lo he dicho en varios medios de comunicación, ya se han presentado las acciones, se han hecho las solicitudes a la OAVI que me hagan una liquidación total para que me expliquen a qué empresa le dieron el dinero de mis clientes que realmente lo necesitan, pues. Pero todavía... O sea que los 7 millones ya no hay un peso. No, ya no hay un peso. Igual me vendieron un ganado de mi cliente y cuando pregunto dónde está el dinero, dicen que el que lo vendió no saben dónde lo depositó. Esas son las cosas que realmente pues debe, si quieren mejorar la justicia, que actúen en esos casos, que actúen en esos casos, ¿verdad? Esa ley de privación de dominio es un adefesio jurídico, es una ley confiscatoria. Es increíble que nos jactemos nosotros de un Estado de Derecho. Yo digo, hay una Fiscalía de Protección o de Defensa de la Constitución de la República. ¿Usted cómo va usted a juzgar cosas del pasado con leyes del futuro? O sea que si usted tiene un niño y ese niño es prohibido a futuro que llame Pedro Pérez, lo van a meter preso porque se llama Pedro Pérez. Y esas son las leyes que aplican en Honduras. Entonces, con esas leyes los fiscales son perros, como decimos, son pelis para ir a presentar esas solicitudes de privación de dominio y plantar las medidas, las tales famosas cautelares de aseguramiento e incautación. Óigame bien, aseguramiento e incautación. Es decir, a usted le quitan el carro y se lo dan a un funcionario. Y los funcionarios están pendientes de las noticias para ver, aseguran 2 prados. Allá están donde el abogado Marco pidiendo que le asignen la prado que acaban de asegurar. Y como dice la abogada, es increíble. Por ejemplo, a mí me dicen, abogado, le devolvieron el ganado a los Rosenthal. ¿Cuál ganado? ¿Cuál ganado? Si de las 13,000 cabezas de ganado solo reportaron como 800 cabezas de ganado. Y usted me pregunta en qué estado se encuentran. Desaparecido. O sea, se robaron 12,000 cabezas de ganado. Entonces, el dinero ya no existe, el ganado ya no existe, abogada. Me ordena, óigame bien, abogado Ibis, un aseguramiento de hace 20 años. Ordenan la devolución del dinero de hace 20 años, $500,000. Ahorita van como $900,000. Voy a la OAVI y me dicen la OAVI, es que ese dinero no está. Me dice Denis Castro, yo presenté la iniciativa para reforma a esa ley de confiscación. Sí, es que es una ley de confiscación. Pero para terminar ese punto, ¿sabe qué me dijeron en la OAVI? La anterior, creo que fue el primero de este gobierno, me dijo, abogado, yo no le puedo devolver ese dinero porque en el gobierno de Juan Orlando Hernández, me dice, con la ley de secretos, dice, este dinero lo tomaron para la cuestión de seguridad. Pero es que el problema no lo tiene mi cliente ni la persona. El Estado le tiene que cumplir como sea. Es como los $60,000 que perdieron en poder del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que pagarlo de su presupuesto. Porque la posición garante de ese dinero, ¿quién la tenía? El Ministerio Público. Pues lo que me dijeron a mí es que me pagaran en finanzas. Que me hagan un F01 para que finanzas me pague. ¿De dónde me va a pagar finanzas? Entonces, ¿quién es el responsable? Aquí es, una vez, así con la celeridad, como dice la abogada, con la celeridad que aseguran e incautan,
con la mayor celeridad, perdón, deberían de devolverlo. Pero a usted viene y hace un oficio, un tribunal de sentencia y dice, ordeno que le devuelvan los bienes a Pedro Pérez. Pero tarda un año en estarle devolviendo los bienes a Pedro Pérez. Pero ¿sabe en cuánto tiempo se lo aseguraron? En 24 horas. En 24 horas le congelaron sus cuentas. En menos de 24 horas le fueron a sacar su dinero y se lo pasaron a una cuenta de la OAVI. Entonces, eso de la OAVI es una papa caliente. Eso, como dijeron la Junta Interventora, eso hay que cancelarlo ya. Porque ese es un nido absoluto de corrupción. Óigame, casas que valían 5 o 6 millones fueron subastadas, óigame bien, que no son subastas públicas, subastas selectivas donde supuestamente solo le informo a usted o a usted para que vaya. No, como lo concurrieron 2 con ellos, hizo la subasta. Y de casas de 5 millones de lempiras vendidas en 1 millón de lempiras. Así que bonito ir a comprar una casa, ¿no? Pero adivine quién tiene esas casas. Amigos o funcionarios del gobierno anterior. Ese es el problema que tenemos. Entonces, como nosotros estamos de moda estar acusando, pues yo creo que el fiscal general va a ordenar que acusen a quien tienen esas casas. Hay que darle cuentas al gobierno. A Raúl, a César le vendieron un avión, que se lo vendieron, el avión estaba valorado como en $350,000, $400,000 el avión. Lo vendieron en $50,000 en el gobierno pasado. Pero el hombre que lo compró iba muy alegre, contento con su avioncito. Y le firmó un traspaso, el director, como que estuviera traspasándole un carro. Cuando llegó a reabastecerse de combustible en Cancún, le dijeron, enseñá y los documentos del avión, y le enseñó el tal traspaso que le había hecho de la OAVI. Ahí fue decomisado el avión porque estaba en un fideicomiso de Wells Fargo, un banco gringo. Allá está el avión. El hombre perdió el avión y perdió los $50,000. Oh, wow. Mire, yo entiendo que estas leyes, la ley de extinción de dominio, de privación de dominio, fueron creadas para establecer un equilibrio entre los poderosos que manejaban muchos recursos y hacían lo que querían. Entonces el Estado vino y estableció un equilibrio. El problema es que aquí no hay equilibrio, ¿verdad? La gente no entiende, no conoce o blanco o negro, la parte gris pasa desapercibida. Yo creo que hay cosas que son buenas, pero sabiéndolas aplicar. Si aquí se aplican indebidamente por personas que no son las personas adecuadas, va a pasar las cosas que está relatando Marlon y la abogada Túnez. Claro, pudieran decir porque ellos son defensores. Y esa es la obligación que tienen los defensores, utilizar todas las armas que les da la ley para lograr los propósitos que tengan en función de la aplicación y la administración de justicia. Igualmente el fiscal tiene todos los instrumentos, para eso tiene atrás todo un equipo que no lo tienen los defensores y que puede hacerse valer de ellos, peritos y toda la gente. En este tema los jueces lo único que aplican es el conocimiento. ¿Qué es lo que tiene un juez? Es un escritorio y detrás de ese escritorio lo que tiene son sus conocimientos. Ahora es mucho más fácil porque usted tiene la computadora a la par, tiene su iPad, tiene su celular, que puede en el mismo momento determinar la precedencia o no precedencia o antecedentes de los casos para juzgarlo. Eso siempre y en todos los estados se presenta, las partes. Parte acusadora, parte defensora, los jueces. Lo que pasa es que si no respetamos la institucionalidad, nosotros creemos que porque tenemos cierto cargo, estamos sobre la ley, vamos a ir a hacer cosas que somos los principales en respetar y no respetamos, van a suceder estas circunstancias. Y lo más grave es, a mí me da risa, yo en la calle encuentro un montón de gente que ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que camina con un montón de carros adelante, carros atrás. Cuando van a la calle nadie los conoce. Son personajes anónimos. Es correcto. ¿Verdad? Son personajes anónimos porque nunca hicieron nada por hacer cosas, fortalecer la institucionalidad de este país. Y da vergüenza decirlo. Hay gente que hasta le ha ganado demandas al Estado en el pasado. Usted, si se acuerda, no saben por qué. Sí. Estuvieron en la Corte, no saben por qué, porque no pusieron sentencias. No tienen ninguna idea, las ponen otras personas. Yo creo que en este momento la institucionalidad hay que buscar los mejores hombres y las mejores mujeres en este país, tanto para esos cargos importantes como para los jueces que apliquen y la justicia, apliquen y administren la justicia. Me dice el abogado Salomón Amador, saludos, los jueces no actúan solos, hay un grupo de abogados privados que se promocionan con ser amigos de jueces y fiscales y así de esa manera le quitan los clientes a los abogados honestos. Eso también lo debe investigar el Ministerio Público, dice el abogado Salomón Amador. Sí, es cierto. Que será indirecta eso. Ese es cierto.
es cierto. Alguna gente se toma fotos con políticos y mira, dice, aquí estoy con el político. Y a veces el político ni cuenta de edad. A veces el magistrado ni cuenta de edad. O sea, yo creo que como la abogada llevamos un caso de esa manera, como dice el abogado Salomón Amado, donde el tipo se tomaba fotos con políticos, almorzaba con los políticos y le mandaba en video, saludar a la clienta. Y el político le decía así, hola, pero no sabía de qué es lo que estaban hablando. Pero ¿qué pasa? Le sacaban hasta 5 o 10 millones de lempiras. ¿Usted se acuerda aquel caso del sur, verdad? Sí, claro. De aquel muchacho que tiene una orden de captura por estafa, fraude. Es más, ni abogado era, pues. Pero él iba a la presidencial. Claro. Él se llevaba con los diputados del sur. Él se tomaba fotos con el director de la policía, pero el director de la policía ni cuenta se da. Pero según ese lo estaba vendiendo su caso y mira, yo los conozco. Es como que le dice el político, mira, te voy a presentar, te voy a llevar al cumpleaños del político. Al cumpleaños del político entran todos los achichicles, como decimos nosotros. El líder. Y cuando llegan y lo presentan, mira, este es el del que te hablé. El político está en su cumpleaños y le dice, ¿cómo están? Ve? Ahí le vamos a ayudar. Pero el político ni sabe lo que le está diciendo. Entonces ahí aquel ya le sacó 2 millones de lempiras. Fíjate que aquel muchacho dijo que te dijera que lo apoyaras en la campaña y que tiene una concentración y dijo que le mandaras 500. Mira, aquí está el mensaje, gracias por su apoyo, pero le está dando un apoyo a ver de qué. Le he dicho que le ha llevado gente, entonces borró el mensaje donde que le llevó, te llevé 20 más correligionarios para que te apoyara. Gracias por tu apoyo. Mira, ¿quién te dice que te agradece por los 500? Entonces, a veces hay cosas que por eso es importante, y lo que decía Raúl, ahorita estamos especulando muchas cosas en el caso del señor Marco Vallecillo y será en la audiencia inicial y qué bueno que él lo dijo. Ojalá que se le cumpla su petición, que la audiencia sea pública y como dice el abogado, uno de los pilares principales de estos procesos penales son la oralidad y la publicidad de los procesos penales. Yo por eso les digo, cuando una persona se siente inocente, pida que su caso se lleve a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional. Si usted es inocente y usted tiene las pruebas de su inocencia, porque no va a quedar en ridículo, ¿verdad? Yo les digo, dejen entrar a los camarógrafos, déjenlos entrar a los camarógrafos, a los periodistas, no hay problema. Si aquí inclusive yo admiro una sentencia que emitió el abogado Mario Díaz una vez, que se transmitió en HRN, del por qué él emitía su sentencia. Y qué bueno, que así deberían de ser, porque los jueces no hablan de acuerdo a su comportamiento, no hablan por una declaración que dio un medio de comunicación, hablan a través de sus sentencias. Y si el Ministerio Público se siente agraviado porque un juez emitió una sentencia, tiene la obligación, en todo caso, si se siente agraviado, de recurrir esa resolución ante una instancia superior, no venir y salir a la luz pública mediante un Twitter y decir, juez es corrupto. No, dejen entrar a los periodistas a las audiencias, dejen entrar en estos casos que dice que hay que hay una persecución política en contra de muchos políticos y exfuncionarios anteriores, hagan los públicos los requerimientos. Yo hasta el día de hoy le digo, abogado, yo no sé por qué no hacen públicas esas órdenes de captura que tienen contra los extraditables. Si en Estados Unidos el que lo andan buscando dicen los más buscados. Porque el día de mañana lo va a ver un tipo, le toma una foto, aquí vi el que andan buscando. Pero ¿cuál es el secreto de estado de una solicitud de extradición? ¿Qué? Bueno, sobre ese tema del abogado Vallecillo, de ese testigo protegido, media humanidad sabía. Ya no es protegido. Sí, de verdad, de testigo protegido, media humanidad sabe. Bueno, aquí tengo unos amigos que están hablando de él en este chat, con nombre y apellido. ¿Cuál testigo protegido? Explícanos, Marlon, cómo es, mire cómo se ríe el abogado. Pero es que la verdad. Creo que solo el abogado y yo no sabemos quién es el protegido. Está buena, es la última. Pero es que ojo, es protegido en este caso, pero es desprotegido en los casos que él tiene. Entonces, cuando lo desprotejan y le presenten alguna acusación, porque volvemos al punto, o sea, no existe una ley de colaboración eficaz. Solo explícanos, entiendo yo, que hasta marcaron los billetes. Fue una trampa la que le pusieron al juez. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo agarraron al juez que Nelson llevó el dinero con otra persona? Nelson es la otra persona que está detenido, Nelson Sierra. Que Nelson llegó ahí, que marcaron los billetes, que llegó el juez con Nelson. ¿Cómo fue eso? Ok. ¿Y dónde lo agarraron? ¿Un centro comercial, en un parqueo? Según el propio requerimiento fiscal, establece que el dinero en ningún momento lo agarran en la posesión
del juez, según el requerimiento fiscal, sino que el dinero lo tiene El agente. el testigo protegido. Y supuestamente los 3.000 lempiras, yo le digo supuestamente porque nosotros aquí estamos especulando, porque es en la audiencia inicial donde se va a ventilar todo esto. Si existiera que el dinero se lo encontraron al señor fallecido, tendría que haber un acta de decomiso del dinero, correcto. Y si tenían un acta de vigilancia, tiene que haber videos, porque ellos ya estaban preparados para tener todo un sistema tecnológico, inclusive hasta un dron. O sea, como lo tiene la policía. Entonces, ahorita nosotros estamos especulando. El cereo de dinero, como bien lo dice la abogada Rixa, lo están utilizando en los casos de extorsión. En cuanto a maras y pandillas que van a una pulpería y supuestamente un testigo ofendido, protegido, porque es un ofendido, lleva un dinero y se lo entrega y lo detienen. Ojo con esto. Y nosotros, yo siempre no he visto con buenos ojos jurídicos este tema. Toda aquella acción que genere medios de prueba y ya identificado quién es el imputado, tiene que ser a través de un control jurisdiccional. Le voy a poner un ejemplo, abogado. Imagínese a un hijo suyo que supuestamente le encuentren dinero seriado o a un sobrino. No, a otro. A Otro día, sí. a otra persona. Siempre me dice mi esposa, deja de poner ejemplo la persona que tenés ahí. Pero imagínese usted que, como dice el abogado, le quieren hacer daño a alguien. Le ponen que hace una hora llegó un testigo protegido a dejar un dinero, ahí lo seriaron y ese dinero es el que le entregó a esta persona. Pero es que el problema es que no hay un control jurisdiccional. ¿Por qué no utilizan al juez para que él controle? Porque aquí en Honduras no existe el agente provocador. Es una figura, el agente provocador, que inclusive hay resoluciones de la misma fiscalía donde establece que usted no puede inducir a otra persona a cometer un delito, no puede provocar la comisión de un delito. Y aquí lo que se instó es la figura del agente provocador, es decir, cuando usted tenga una noticia de crímenes, usted va a evitar y neutralizar los efectos del delito. No es que te voy a ir a presentar una denuncia por amenazas, por ejemplo, y le dice, no, mejor cuando te mate, es mejor que lo acusemos por asesinato en vez de amenaza. Cuando usted siente una amenaza, usted va a evitar que esa amenaza se cumpla ¿en qué? En un asesinato, en un homicidio. O sea, la noticia criminal tiene que ser fíjese que el abogado Marcos me está pidiendo tal y tal, venga para acá. Pero no decir, sígale instando a la comisión de un delito, porque en Honduras no está configurada ese tema del agente provocador o el agente inductor, que le llamamos también en las figuras procesales penales. Pero repito, va a ser en una audiencia inicial donde se va a demostrar, y ojalá que sea pública, así como lo pidió el abogado Marco Fallecido, de quién tiene la razón en cuanto a este dinero que dice el licenciado Raúl, que ese dinero seriado se le encontraron a quién. No, dicen que hasta marcado estaba de dinero. Si no, dicen que son 3.000 lempiras. ¿Ah? 3.000 lempiras marcados. O sea, eso fue una trampa para el juez. Claro O algo montado, Inducido. como en las películas, ¿verdad? Sí, ese se llama el agente provocador. Pero habría que ver, como le decimos, las llamadas, los mensajes que decían en los mensajes para que no se convierta en la especulación que estábamos hablando del político. Porque, abogado, yo le digo algo. Si usted me pregunta en el tema del tema de Juan Orlando Hernández, que dice que alguien recibió 1 millón allá por Copán, oígame, en nombre del jefe de campaña o en el nombre del candidato, un montón de gente se hizo millonaria, agarrándole pisto a medio mundo, y a quien eran los blancos más fáciles para eso eran los narcotraficantes. Y el narcotraficante le daba $100.000 y según la creencia, el narcotraficante o $100.000 iban para el candidato. Y a veces el candidato ni cuenta se daba. No es que yo estoy diciendo que hay un nido de santas palomas en el mundo de la política, pero en algunos casos sí. Por eso la investigación tiene que ser objetiva y tiene que generar una certeza, no especulaciones como la que estamos teniendo nosotros, porque no hemos tenido la audiencia inicial del abogado Marcos. No, pero ojalá, por el bien de Honduras, que esa investigación sea profunda, que averigüen todo ese gran problema que hay ahora y que los que están ahí metidos, ya sean jueces, fiscales, magistrados, familiares de magistrados, quien sean, amigos, sean juzgados. Porque no podemos tener una corte así, ni jueces así, ni fiscalía así, porque entonces ¿en qué estamos? Ayer hablaba con una persona y me dijo, ojalá
se investigue bien, se profundice y todo aquel que esté metido en eso, que lo castiguen. Y que se llegue a la verdad. Que se llegue a la verdad, independientemente de lo que sea, como dice la presidenta. Esperemos que se juzgue a quien se tiene que juzgar y se le impongan las penas a quien se le tiene que imponer. Poneme ese tuit de la presidenta. Ayer alguien, un colega, me puso fuerte ese mensaje que da la presidenta Castro en este caso. Agrandámelo así como agrandan en Canal 8. El pueblo sabe que durante años, junto a la resistencia, hemos sido víctimas de la injusticia en Honduras. Para empezar lo que dice ahí, en este grave caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, oigan bien lo que pone la presidenta, en este grave caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, es clara ahí, quienes han sido acusados por el Ministerio Público, confío en que se investigue y se descubra la verdad y se aplique todo el peso de la ley a todos los involucrados, sin privilegios para nadie, ¿están escuchando? Sin privilegios para nadie, porque los que cometen errores, estoy interpretando, de un tipo de esos, tienen que pagar. Cuando uno se equivoca, tiene que pagar. Solo así podremos desarticular las redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial y en otros sectores de la vida nacional. Anoche me escribió un colega y me dijo fuerte el mensaje y claro que manda la presidenta. ¿Comentario, abogado? Bueno, yo creo que debería ser, la ley es aplicable para todos, dura lex del lex. El tema aquí que se trata que estamos, es un tema bien ancestral, de hace muchos años estamos teniendo este problema del Poder Judicial, de los poderes políticos, donde se ven involucrados muchas personas. Pero al final no tenemos gente que haya sido condenada por estos actos. Entonces no podemos tener penas que sirvan de ejemplo. Hace muchos años yo recuerdo que se dio un soborno. Aquí el soborno famoso bananero, nunca hubieron culpables, nunca se condenó a nadie. Se suicidaron personas, pero al final no pasó nada. Entonces yo creo que si realmente quieren que suceda algo, incluso yo miraría con buenos ojos que se nombrara un fiscal independiente para este caso. De tal manera que ese fiscal independiente, fuera de toda la influencia que pudiera haber en el ambiente, pudiera llevar este proceso. Igualmente, los jueces, no podemos nombrar jueces para casos específicos en este tema, pero que la Corte tuviera, la más alta Corte, la Corte Suprema de Justicia, tuviera un control de este caso, para que no se volviera a suceder. Si no, los hechos se van a repetir. Y lo que no debe suceder es que se repitan los hechos. En este momento, altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia deben estar bien preocupados. Altos funcionarios de la Corte deben estar bien preocupados. Funcionarios intermedios, amigos de funcionarios de la Corte. También tengan cuidado porque yo hablábamos fuera de cámaras, en Voz Populi muchas cosas que pasan en ese Poder Judicial, deberían de tener cuidado. Abogada, sobre lo que decía la presidenta ahí. Pues me parece que está excelente la opinión de ella en cuanto a que debe de transparentarse el sistema de justicia, pero aprovechando este medio porque es el único que uno tiene para poder transmitir sus ideas. Y es el siguiente, ¿cómo van a transparentar un sistema de justicia si no crean un verdadero sistema en el cual la publicidad realmente sea efectiva? Vea usted la voz de un detenido ayer diciendo, quiero que mi audiencia sea pública. ¿Sabe por qué? Él ha sido juez y él sabe lo que son esas audiencias. Solo está el juez, la defensa y el fiscal. Termina la audiencia y el fiscal, como dijo el abogado Ibis, cuando se siente fracasado, acude a un mecanismo que es la opinión de los medios a través de los medios de comunicación, para transmitirle a la opinión pública una idea errada de lo que pudo haber ocurrido en la audiencia. ¿Qué sucedería en ese proceso de transparentar la justicia? Hacer públicas realmente las audiencias. Pero vea usted, ese circuito en el cual operaba el abogado Marcos, en el cual él era el juez coordinador, óigame, es un edificio que da pena, forrado de láminas al frente. Pregúntese usted, ahí están los casos de extorsión,
ahí están los casos de criminalidad organizada supuestamente, ahí están los casos de medio ambiente, ahí están los casos de corrupción, ahí llegan los fiscales, llegamos los defensores, sin ninguna protección. Usted no va a ver ni un militar cuidando ahí esa cuadra, esa valla. Las salas dan pena. Allí no cabe la gente. Yo tuve un juicio recientemente en donde la juez, muy dedicada a su trabajo, allá consiguió una sala prestada en la Corte Suprema. Oigan bien, 2 días allá pudimos estar porque el tercer día la ocupaba la sala los dueños de esa sala, los jueces asignados, los titulares. Nos hemos tenido que mudar a otra sala y finalmente las conclusiones las tuvimos que hacer virtualmente. ¿Por qué? Porque el juzgado más importante, se supone, de Honduras, el que lleva los casos más delicados, más emblemáticos, no tiene un espacio físico idóneo. Allá tienen alquilado otro edificio de corrupción, en la Alameda. Mi pregunta es, ese edificio tan feo, tan horrible, ¿por qué un poder judicial debe tener salas dignas? La justicia debe administrarse en condiciones que incluso las partes se sientan dignas de estar allí, que el juez se sienta digno de impartir justicia, no en un cuchitril como esos son juzgados, son unos cuchitriles. Le voy a citar el ejemplo de ese juzgado. Hay 5 pisos, pero no hay un ascensor. Piensen ustedes en los abogados de la tercera edad, porque hay muchos que todavía litigan. Suben aquellas gradas, los mira uno que ahí van y digo yo, pronto me va a tocar a mí ir subiendo esas gradas con tanta dificultad. Eso no es transparentar la justicia. Yo invito a las autoridades que tienen la potestad que creen un edificio bonito. Para más, San Pedro Sula tiene mejores oficinas. Un edificio en donde diga a Raúl, bueno, yo quiero ir a ver este juicio. Y se siente en el público, así como en Estados Unidos, a observar el juicio y a decir, no, 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 el fiscal no tenía la razón. O no, 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 la defensa no tenía la razón. Y pueda entonces, los jueces se van a sentir más comprometidos porque hay un público observándolos. Está la ciudadanía sobre la que tiene que tener confianza en el Poder Judicial observándolos. Pero así las cosas, con estos medios que tenemos, es imposible hablar de mejorar una justicia. Empezando por la casa es que se debe mejorar y por crear un ambiente adecuado que efectivice el derecho a la publicidad y a la oralidad. Me dice el general en condición de retiro, Rommel, me dice, muy buen programa, lo felicito, muy objetivos los panelistas. Saludos al general Rommel Martínez, que está fuera del país viendo el programa. También aquí me decía don Denis Castro, también el abogado Luis Romero, dice, es un derecho del pueblo ver cómo se imparte justicia y si en este caso el acusado lo pide, el Estado está obligado a hacerlo. 2, el juez en tanto no sea destituido es considerado alto funcionario y por lo tanto quien lo debe juzgar es un juez natural, aunque los hechos no hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones. Gracias, abogado. Una pausa y continuamos. Bien, ¿debería el Ministerio Público también investigar a sus propios fiscales o aquí cabe el famoso dicho que entre gitanos no se lee la mano? Claro que sí, debe investigar no solo a los fiscales, sobre todo a los peritos del Ministerio Público, ¿verdad? Debe de mover todas las denuncias que se han promovido contra peritos por falsificar pruebas y debería darle respuestas a la sociedad, porque una justicia tardía no es justicia. Toda vez que no se da una respuesta, se está violentando el derecho de petición. Las partes tienen derecho a que cada vez que presentan una denuncia por actos irregulares contra servidores del Ministerio Público, obtener una respuesta al respecto. No obstante, han pasado denuncias que llevan 5, 6, 7, 8 años y siguen allí sin obtenerse una respuesta. Ya que el fiscal general pues aparentemente está queriendo hacer justicia, me parece a mí oportuno invitarlo a hacer las investigaciones de denuncias que se han promovido desde años atrás y que las partes hemos hecho públicas. ¿Malo? Yo miro extraño algunas situaciones que están pasando en algunos casos. Yo sé que el fiscal general no puede estar en toda Honduras, ¿no? Pero antes, en la Fiscalía General pasada, con menos, absolutamente con casi nada, presentaban requerimientos fiscales. Me acuerdo un juez que estaba en un batallón famoso, aquel juez que hincaba a los privados de libertad y les tomaba la declaración él adentro y los privados afuera. Y ahora hay casos que están bien sustentados
que se ha presentado las acciones correspondientes y nos presentan requerimientos. Ese es un primer caso. Y como dice la abogada, también hay casos que no tienen un sustento jurídico para estar abiertos, pero le generan un impacto económico, por decirlo así, a empresarios que tienen una denuncia por una llamada anónima, que le dicen ellos. Recibimos una llamada anónima y van 10 años. ¿Y sabe cuál es el daño, Raúl? Que a estos empresarios hay una solicitud que se llama RI, requerimiento de información. Cuando un requerimiento de información pasa a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, eso es letal para el empresario. ¿Por qué? Porque a su vez él lo distribuye a todo el sistema bancario para que le den información de esa persona. Los bancos están obligados en el término de 24 horas mandarles información a la UIF en un correo y después se la mandan al Ministerio Público. ¿Qué pasa con esto? Ese requerimiento de información que le hacen a la UIF y a su vez a los bancos, pasan 10 años y no han ni presentado requerimiento fiscal ni han cerrado la diligencia. Pero el empresario que hacen los bancos, no, yo no quiero tener problemas con usted, tenga su pisto, tenga su plata, llévesela, no lo quiero como cliente. Y no le abren una cuenta por ese requerimiento de información que le pidieron. No le venden un seguro. Es más, no pueden ni recibir remesas. Usted ya está marcado como una persona de interés del Ministerio Público y los casos, como dice la abogada Rixa, duran 10 años. Hay un empresario honesto porque se le ha ido a declarar a los fiscales desde hace 15 años, abogado. Óigame, este empresario seibeño, 15 años con su proceso. O sea, ya no puede ni siquiera pasar tranquilo porque también recibía extorsión de agentes que le decían mañana te van a caer, te van a quitar todo. Esa persona siempre le dijo, jamás le voy a dar un 5 porque yo no soy narcotraficante, no soy lavador de dinero. Es más, sus hijos honorables, graduados en las mejores universidades de los Estados Unidos con honores. Y esa persona tiene más de 15 años de tener abierto un expediente que le ha causado un daño, pero salvaje, por decirlo así, en el sistema bancario, porque a raíz de que han pasado muchas cosas, inclusive del cierre ilegal del Banco Continental, todos los bancos ahora mejor cuando les mandan ese requerimiento de información, a usted no lo quieren como cliente. Y eso se riega en todos los departamentos de cumplimiento de los bancos y automáticamente tiene una vida muerta financieramente hablando en la situación bancaria. Y ese es un punto que hay que poner. Yo siempre he dicho que el Congreso tiene que legislar para hacer una ley de investigación y tener un término establecido de que si un caso lleva abierto más de 5 o 4 años y no presenta ni siquiera una acusación o no hay ninguna diligencia, pues el caso tiene que ser cerrado y darle un cierre que no es que tiene el efecto de cosa juzgada, pero sí le sirve para llevar ese cierre a un banco y decirle, me vuelve a abrir mi cuenta bancaria. Poneme ahí lo que el precandidato liberal le está poniendo, si sos tan amable. Me dice la abogada Selma Estrada, buenos días Raúl. Bien, ya lo vamos a solucionar. Dice que tiene un problema en el cable de ella. Si me dice cuál cable, abogada. Aquí pone Calix, la corrupción en la Corte Suprema de Justicia ha llegado al punto de resolver los problemas personales y familiares de quienes mandan en ese poder del Estado. Aquí a mi derecha se ríe el abogado Discua. Pongamos especial atención en la causa que se lleva en contra de Guillermo Noriega, que dicen es familiar de una altísima funcionaria del Poder Judicial. Repetimos, dice Jorge Calix, la corrupción en la Corte Suprema de Justicia ha llegado al punto de resolver los problemas personales y familiares de quienes mandan en ese poder del Estado. Pongamos especial atención en la causa que se lleva en contra de Guillermo Noriega, que dicen es familiar de una altísima funcionaria del Poder Judicial y pone ahí la acusación que el Ministerio Público solicitó, espérate, ahí déjalo, la privación definitiva de bienes de red de corrupción vinculados a la extinta exministra Hilda Hernández y exfuncionarios por desvío de más de 101 millones de las arcas del Estado. Abogado Disca. Mire, Raúl, yo quisiera proponer un par de soluciones que en el pasado han dado alguna respuesta a los usuarios del sistema. Cuando el Código de 1906 fue derogado, se nombró una comisión depuradora de los casos de aquel entonces, incluso creo que todavía se llevan algunos. Ahí se nombraron algunos jueces extraordinarios con mayor experiencia que habían salido del Poder Judicial para que depuraran estas causas. Algunas fueron sobreseídas, otras... Yo creo que en el mismo sistema
en la ley de la Contraloría del Tribunal Superior de Cuentas, ahí si usted no inicia una acción, le prescribe la acción para tal término. Entonces yo creo que en la ley del Ministerio Público debería poner una disposición que también prescriba la acción en casi todos los procesos, en el Código Procesal, en el Código Civil, se prescriben las acciones para interponer ciertas demandas. Porque no puede suceder lo mismo en el Ministerio Público. Ahí, bueno, yo tengo un caso personal, yo por haber puesto una sentencia en el 1998 me pusieron una denuncia, hasta el año pasado cuando iba a postularme para un cargo, fue que me la archivaron, ¿verdad? Que no tenía ningún fundamento, ahí estaba y yo no sabía qué era. Se imagina, pasaron 20 y tantos años para archivar una denuncia que no tenía ningún sentido. Entonces yo sí creo que debe haber un término de acción para que la gente pueda investigar un caso. Es más, presiona al fiscal para que lo investigue. Si cree que no hay méritos suficientes, no hace la acción fiscal, no hace la acción penal, el requerimiento, pero si existen motivos, lo hace. Entonces sí es importante que prescriba la acción en estos casos para archivarla. Si lo vemos en el sistema, usted tiene un sobreseimiento provisional, dice, mire, mientras investiga durante tanto tiempo va a tener el sobreseimiento provisional. Pero si el juez considera de que no hay delito, dice un sobreseimiento definitivo. El tema es que como aquí le tenemos miedo a todo, tomar decisiones en este país tiene un costo, ¿verdad? A la larga la gente que no toma las decisiones es por miedo. Algunos es por ignorancia y los otros por maldad. Entonces sí, en la ley del Ministerio Público debe ponerse una disposición donde establezca que deben de prescribir las acciones de investigación durante tanto tiempo. Y pudiera ser en función del delito, puede poner el doble del delito, de la pena del delito o menos de la pena del delito, ponerle un término para que prescriba la acción. Si no, no tiene razón de que nosotros sigamos llenando al Ministerio Público de investigaciones que ahí están. El Ministerio Público está lleno de investigaciones que cuando interesan, las sacan y entonces proceden contra usted. Puede nombrar una comisión. Finalmente yo sugiero que el Ministerio Público puede nombrar una comisión depuradora de fiscales y de gente que esté fuera. Casos. Así es, para depurar algunos casos. Yo creo que eso se va a ver muy bien con las actuales autoridades del Ministerio Público. De hecho, abogado, en el reglamento está claramente establecido que la Fiscalía tiene 3 meses para investigar y en casos de complejidad otros 3 meses. Entonces viene uno y hace las solicitudes en virtud de que dice que ante el no pronunciamiento del fiscal, pues deben proceder con el cierre. No obstante, la Fiscalía siempre tiene alguna respuesta para decir que no y evidentemente los casos se van alargando en investigación 10, 15 años y a los 15 años terminan presentando las acciones. Entonces debería de existir un control, porque también no obedecer a su propio reglamento me parece que puede constituirse en un delito. De ahí que el fiscal general debe reparar en todo eso irregular que ocurre al interior de la Fiscalía, que empiecen a revisar qué casos tienen más de 10 años en investigación y el por qué los tienen ahí chineados. Hay casos incluso que, como dice Marlon, no solo generan el daño económico, generan un daño psicológico. Sí. Imagínense usted un empresario o una empresaria que está todos los días pensando, ¿y si me aseguran mis bienes? Porque el empresario generalmente lo que fue que en el pasado no declaraban sus impuestos, pero esas personas ahora viven así, en una punta de lanza, a espera de a qué horas les van a privar sus bienes, con denuncias que llevan 15, 20 años abiertas en la Fiscalía. No es justo tener a las personas en esa zozobra, ¿verdad? En ese sufrimiento que al final termina destruyendo la familia, destruyendo las empresas y destruyendo la economía del país. Me dice aquí el abogado Manuel Barahona, lo que dice el abogado Marlon es correcto. Yo tengo un cliente que en el 2014 le hicieron un registro de operación sospechosa. No le han detectado nada y todavía no puede habilitar una cuenta porque el Ministerio Público no se ha manifestado. 11 años. Carlos Chactur tiene toda la razón, el abogado Marlon, con la UIF. Habemos abogados a los cuales la Fiscalía a través de la UIF solicitó nuestra información financiera y desde el año 2010 no tenemos acceso al sistema financiero. En 14 años seguimos bloqueados sin haber cometido una sola falta, mucho menos delito. Muy bueno el tema, dicen la abogada Selma Estrada y los mejores abogados. Decía María. Es que la abogada Rixa tiene mucha razón en el tema de que existe la ley del Ministerio Público, existe un reglamento. El problema aquí, Raúl, que existe una ley, pero la costumbre vale más que la ley. No, es que es costumbre de esta fiscalía de que los casos aquí no tengamos un cierre administrativo. Dime, pero la ley te está diciendo otra cosa.
¿Cómo es posible que me vas a tener, si bien es cierto, Raúl, porque eso hay que tenerlo claro, un cierre administrativo no significa que usted es inocente de una causa, porque tiene que ir ante un juez competente para que le emita una resolución correspondiente, ya sea un sobreseimiento provisional o definitivo, como dice el abogado, pero eso sí tendría un efecto de cosa juzgada cuando ya pasan los términos establecidos en la ley. Pero ese cierre administrativo, independientemente que no tenga el efecto de cosas juzgadas, para ese empresario que dicen los colegas que dijeron de sus casos, sí le sirve para no estar en esa zozobra, como dice la abogada, para tener la apertura al sistema bancario nacional y de ser una persona también sujeto de crédito. Porque inclusive el abogado Chactur, óigame bien, el abogado Chactur es una persona que trabaja, que litiga, nosotros lo conocemos así. Ahí anda buscando el pan de cada día, inclusive es una persona que apoya pero no le abren una cuenta bancaria solo porque en su momento la Fiscalía presentó un requerimiento de información del abogado. Óigame, este muchacho, y que yo lo conozco, tiene un equipo de fútbol de niños, fíjese, el abogado les ayuda a los niños. Y aún así el Ministerio Público del 2010, como bien lo dice, imagínense, han pasado ya 14 años, vamos por los 15 años, y ese muchacho no hay una respuesta. Es más, abogada, si hubiera intención de presentar una acusación, ya prescribió. Ya prescribió. Ya le prescribió la acción penal al Ministerio Público. Y lo peor es que las personas a las que les hacen eso solo pueden hacer cobros en efectivo. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno va a llegar a tener menos control de cuáles son sus operaciones, incluso menos control del pago de impuestos. Imagínese qué ridiculez, abogado, que a una persona que la declararon culpable de lavado de activos, óigame bien, y lo acusaron de que, porque le ponen ahí hasta los depósitos de que tengan información en el Ministerio Público, si tiene información de 10 años, los ponen, aunque no sean de él, y si le puso que hizo viajes, ya le hacen una cuantía, cuánto pudo haber gastado en el tal viaje, y lo acusan y lo condenan por 10 millones de lempiras. El hombre cumple su pena, ya le toca la preliberación o la libertad condicional. ¿Y sabe por qué no sale libre esa persona? Porque tiene que pagar la multa. ¿Y sabe cuánto es la multa? El 150%. O sea que si él aparece con otros 15 millones, lo van a meter preso. Pero también ¿de dónde los va a pagar? Si ya le quitaron todo. Y como dice la abogada, la vez pasada le presentaron requerimiento fiscal a una persona porque tenía 1 millón de lempiras en su casa. Raúl, ¿sabe cuál fue el problema? Que como dice la abogada, ¿cómo él iba a tener el dinero en el banco si el Ministerio Público le había habilitado que le cerraran sus cuentas? O sea, le habían congelado y el hombre tenía que trabajar, porque como hay medidas precautorias que a usted le aseguran y le incautan sus bienes, pero no le presentan requerimiento fiscal. Pero esa persona tiene mamá, tiene hijos, tiene nietos que mantener, o tiene una vida que tiene que seguir. El asunto es que como no puede abrir y no puede ni siquiera cobrar un cheque, ni cobrar un giro de que le pueda mandar un pariente de Estados Unidos, utilice otra persona. Ah, pues si usted lo encuentra en eso, a la persona que le está ayudando para que le manden sus giros y le manda un familiar, lo meten preso. Y le dicen que es testaferro. Y ella, como tenía algún dinero en su casa, le dice que el dinero no tiene una procedencia ilícita, no tiene una causa de justificación y lo meten preso por lavado de activos. Esas son las inconsistencias que este nuevo Código Penal no advierte. Es decir, ninguna persona en Honduras, yo creo que en ninguna parte del mundo, debe estar presa por una situación de una multa, porque la multa no puede ser considerada como pena principal, debe ser accesoria, porque la multa es una situación que usted le debe al Estado y la tiene que arreglar con la Procuraduría General de la República. No tiene nada que ver la jurisdicción en una cuestión de multa. ¿Por qué? Porque Honduras la justicia supuestamente es gratuita, no se debe a clases privilegiadas. O sea, que usted tiene dinero, entonces usted va a salir inmediatamente. Si la persona, y eso lo hicieron con la reforma anterior que tenía el Código Penal, porque usted recuerda que habían mujeres que entraban a los centros penales y les encontraban en sus partes íntimas marihuana. Y les ponían multas de 5 millones de lempiras. Y les hallaban media libra de marihuana o 4 onzas de marihuana. Óigame, es una situación desproporcional. Y esas son las cosas que deben de ver los congresistas, por ejemplo. Ahora, si a usted lo encuentran con un carruco de marihuana, le ponen tráfico de drogas. O sea, no es que yo estoy diciendo que vamos a incentivar, pero como usted bien lo dice, abogado, existe una proporcionalidad inclusive de la imputación y de la pena, de acuerdo al daño al bien jurídico protegido, a la gravedad de los hechos que usted ha realizado. Pero usted no es posible que a una persona que le encuentran con una tonelada le pongan tráfico de droga, a que a una persona que le encuentren con un carruco de marihuana o una pastilla, una tacha, lo que sea, y le ponga tráfico de drogas también. O sea, es una desproporcionalidad en cuanto a la calificación, peor en las multas. Entonces, si el Congreso quiere legislar
porque estábamos viendo de que necesitamos un nuevo código. Ahorita hagamos las reformas correspondientes. Si el Código Penal tardó 10 años y costó 500 millones, otro nuevo código va a tardar otros 10 años y va a costar más de 1.000 millones de lempiras, porque no es así de fácil. Entonces, propongamos ir haciendo la reforma, y si le quieren poner 50 años a la malversación de caudales públicas, pónganselo. Yo estoy de acuerdo que el dinero del Estado es sagrado. Le hace más daño un funcionario que le robe 1 millón de lempiras a una comunidad para hacer una cuneta, a una escuela, a un hospital, que un narcotraficante. Y eso siempre lo he dicho yo. Ahora, poneme eso del juez, por favor. Cuando iba entrando al juzgado, la abogada Rixa no estaba aquí. Ponelo, por favor, si es tan amable. Señores, les pido a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, no te preocupes, si yo no me empujan a mí, ellos me respetan mucho, a mí saben quién soy. Señores, yo estoy pidiendo que mi audiencia sea pública, que ustedes puedan estar dentro de la audiencia, para que entiendan los pormenores de esto. No, hay que declarar, voy a poder declarar, es un derecho. Bien, vean ustedes las declaraciones. Bien. Cuando él dice que quiere que sea público, ¿por qué hace eso? Es por lo mismo, porque volvemos al punto de decir, como bien lo dijo la abogada, estás en una audiencia que solo está el juez, y la verdad que se sale ahí, está el juez, el fiscal y la parte. La verdad que sale de ahí, que se queda dentro. Y si usted tiene otra verdad, imagínese que este muchacho tenga cómo defenderse, y tenga unas pruebas irrefutables que al final lo saque de este atolladero. ¿Qué sería una prueba irrefutable? El hecho de que él diga, bueno, yo inclusive puedo tener una grabación donde estoy con él ese día que me agarran, donde yo le estoy manifestando a él, disculpe, usted no me tiene que dar un 5 a mí. Usted tiene que ir al Ministerio Público. ¿Qué tal que existe esa grabación? Entonces, pero nosotros nos quedamos con que ese muchacho es culpable. Y ahorita, jurídicamente, y por decirlo así, la población que no conoce leyes, ya lo maneja como culpable, y falta esa audiencia. Por eso es que yo creo que él tiene algún medio de prueba que le va a soportar lo que está diciendo y quiere que se haga público para que no se quede en el interior de esa reducida sala que tienen ahí, porque es un espacio que yo creo que es de 4 metros por 4 metros, donde están fiscal, juez y defensor y el imputado, que en su caso esté, porque algunos casos ni los traen porque por espacio, porque no los traen de allá de los centros penales y les ponen, porque no se ha inventado que ahora el imputado va a estar por Zoom. O sea, para mí violentando un derecho y una garantía constitucional de estar presente ante el juez competente cuando se realice o se evacúe todo aquel elemento que produzca una prueba, ya sea a favor o en contra, él tiene que estar ahí. Pero bueno, eso es lo que tenemos y es lo que está. Y yo creo que el abogado Vallecillo, por eso es que él quiere que su audiencia sea pública, y como bien lo dijo usted, abogado, ese es un derecho de él. El Estado le tiene que garantizar esa oralidad y esa publicidad. Y esa publicidad va enmarcada no en el hecho de que la resolución sea público. Todos los actos jurídicos que habla el código, evacuación de medios de prueba, evacuación de testigos, es en una sala como lo hacen en los países civilizados, normales. O sea, no necesariamente tiene que ser del primer mundo, pues esa garantía se la tienen que dar al juez, y yo creo que el Ministerio Público no se va a oponer a eso. Si él tiene una carga probatoria, el Ministerio Público, que va a sustentar su acusación, pues yo creo que no va a tener ningún problema que los medios de comunicación estén ese día de la audiencia inicial del abogado Vallecillo. Abogada. Igual, yo creo que el Ministerio Público, siguiendo con lo que está diciendo el abogado Marlon Duarte, no se va a oponer, porque lo que interesa, recordemos que el fin de la justicia es el descubrimiento de la verdad, y si esa verdad interesa, también recordemos lo que hablábamos al comienzo, que se debilita el Poder Judicial, se debilita ese tejido del Estado de Derecho, en el cual hay que generarle confianza a la población, y la población tiene que conocer la realidad de este caso. Si el abogado Marco Vallecillo está pidiendo que sea público, es porque él tiene algo que nos quiere transmitir. ¿Saben qué va a pasar? Que la audiencia se va a celebrar en la salita de ese cuchitril, como le llamo yo, y ahí va a estar solo el juez, el fiscal, etcétera, y al final a la opinión pública le van a transmitir lo que quieren que escuche la opinión pública, lo que quieren transmitirle, perdón, no lo que realmente suceda. Así que yo insto desde ya al Poder Judicial, pues que ya que no tienen el espacio idóneo, pues que vayan gestionando una sala donde sea
para que le hagan una audiencia pública al juez, porque no es a cualquier persona que están juzgando, es a un juez. Y la población necesita saber que el Poder Judicial continúa siendo transparente, que si se va a juzgar a una persona, pues que se haga con los estándares de debido proceso. Y también sugerir, ¿verdad?, que en el caso, en este o en cualquier otro caso, no se puede irrespetar lo que ya establece nuestro Código Procesal Penal sobre cómo se debe juzgar a los procesados. El hacerlo, pues lo que genera son nulidades de pruebas, y las nulidades de pruebas lo que genera al final son absoluciones. Hay que hacer las cosas por el camino correcto. Agua. No, yo estoy disfrutando este momento Es que lo veo, como usted no tiene una idea. Mire, no, y con solo verlo, Marlon y la abogada Antunes son profesionales jóvenes y son calificados. Y me gusta cómo defienden sus posiciones, porque así debe ser. Igual que un fiscal debe defender sus posiciones, así deben ser los abogados defensores. Y por eso el prestigio que ellos han acumulado, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros lo que intentamos es mantener un equilibrio, porque para nosotros evitar el tema de la justicia. Si aquí no protegemos el tema de la justicia, que los magistrados guardar aquella solemnidad cuando uno encuentra un magistrado de Corte de Apelaciones o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con todo el respeto que uno se puede ir, porque cada vez que nosotros hacemos esto y denigramos al Poder Judicial, nos afectamos un poco nosotros, porque al final la gente del extranjero que ve estas posiciones dice, qué barbaridad cómo está ese Poder Judicial, y yo creo que no es cierto. Yo la semana antepasada estuve en una audiencia y no fui más que oyente, me dio un exquisito gusto escuchar esa audiencia y cómo la dirigió la juez y cómo el respeto que manejaban los colegas, tanto una parte defensora y la otra parte acusadora, cómo la hacían con el juez y cómo la jueza en ese momento, una mujer joven, estaba manejando su audiencia. Entonces eso lo hace llenarse de confianza a uno, que cuando va a un conflicto de intereses sabe que puede dirigirlo una persona que esté en el debate. Es normal que el fiscal acuse y que utilice todos los medios para querer hacer algo contra una persona que él supone que es responsable de un delito, como lo es también normal que un defensor utilice todas las armas que le da la ley. Creo que el juicio oral, eso es lo que ha venido a solucionar, que la gente pueda escuchar también las intervenciones de las partes. Yo sí creo, en este tema específico, Raúl, que se va a ir depurando el sistema en la medida que también las universidades, los colegios, estén egresando mejores profesionales del derecho de las distintas universidades. No puede seguir esa fábrica de abogados de las distintas universidades donde no hay ninguna razón de ética, o donde el colegio no puede tener control del tema de los tribunales de honores. Si vemos con el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados hay problemas, ¿cómo no va a haber problemas en las instancias del Poder Judicial? Yo quiero, tal vez para ir pensando cómo ayudar o cómo colaborar con este sistema, en primer lugar, que el mismo fiscal general nombre una comisión depuradora del seno del mismo poder de la Fiscalía, pero también abogados que algunos están jubilados, que han sido maestros, que tienen la experiencia, que han sido jueces, que han sido magistrados de corte de apelación, que puede integrar esto para ir depurando estos casos que han sido denunciados y que efectivamente le hacen mucho daño. No pueden ser los constructores que tengan una empresa que le congelen una cuenta y no pueda pagar, que tal vez lo haga por cheque, solo porque hay una denuncia de una operación sospechosa y que ya el fiscal mande un informe a la UIF y que ya la UIF le instruye a la institución bancaria que no pueden abrir cuentas. Eso me parece que en un Estado de Derecho no debe suceder. Más bien, lo que estos son veedores de que los procesos sean los correctos. Si se dan secuentemente esos hechos que pueden ser objeto de la comisión de un delito, entonces ahí que intervenga la UIF. No fue creada la UIF con esa intención. Yo recuerdo que en 1998 en Brasil, en Río de Janeiro, se montó un foro con las organizaciones de Europa, casi todos los países europeos, para las leyes de Basilea, y en esas leyes se pusieron requisitos mínimos que los bancos deben de ver de sus clientes. O sea, usted tiene que vigilar que haya un buen cliente, donde proceden los recursos. Yo entiendo que este caso va a ser un caso que va a tener en los medios de comunicación una semana. Después de una semana va a venir otro que tenga la cuestión, pero el problema va a estar ahí, ¿verdad? Sí es importante
que también el nuevo código, o que se emite un nuevo código, que yo creo que es muy pronto, el de 1906, pasaron casi 80 años para emitirse un código procesal que se adecuaba a las circunstancias. Yo creo que hay que revisar lo que ya tenemos. Y hay que revisarlo por instituciones. ¿Qué institución fue? E integrar grupos de trabajo en donde estén exfiscales, fiscales, donde estén defensores públicos por naturaleza, donde esté la academia. Entonces yo sí creo que es importante, y este liderazgo lo debería llevar la Universidad Nacional Autónoma, no estar enfrascado en otros temas, montar talleres de esta naturaleza. Así que este es un tema más que se va a aprovechar, unos para su molino, otros para otra cuestión, pero lo ideal es que adecentáramos el tema de la justicia y que volviéramos a la institucionalidad del respeto hacia el Poder Judicial y los otros poderes del Estado. ¿Qué viene, Marlon? Viene lo que dice la abogada. Lastimosamente, ojalá que esté equivocado, ¿no? De que esa audiencia no se haga en un lugar público, como una sala de tribunal. Mucha presión ya tiene que hacerla pública. Ojalá que esté equivocado y que se haga de la manera más correcta. Y en cuanto a estas reformas que usted dice, abogado, imagínese que el Código Penal vigente, y eso es ridículo, te vas a sorprender, Raúl, lo que te voy a decir. No existe la estafa dentro del parentesco del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. O sea que un primo tuyo no te puede estafar, Raúl. ¿Por qué? Porque ahora lo despenalizaron. O sea que es increíble cómo podemos hacer. Si aquí hay familias enteras, que hay hermanos que falsifican, que esto para llegar a obtener un beneficio ilícito, de aprovecharse, y no existe la estafa ahora entre los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Esas cosas y esos detalles tan pequeños los deberíamos de reformar, porque los delitos penales son autónomos y no tienen ninguna circunstancia de consanguinidad o de parentesco para no cometer un delito. Eso estamos mal en esa situación. Entonces, estas reformas que se proponen, como dice usted, sectorizar, hay unas penas que son irrisorias en la comisión de delitos cuando el daño al bien jurídico protegido es grave, es enorme. Como bien lo decíamos, es cierto, hay algunos delitos de criminalidad organizada, y en este caso de corrupción, que las penas han bajado enormemente. Y eso es que hay que decirlo. Pero no es cuestión de pena, sino que también es cuestión de investigación. Por eso yo le tengo mucho cuidado a la ley de colaboración eficaz. Porque si a la par de la ley de colaboración eficaz no van establecidas las reglas de investigación, no es posible ahorita que el testigo protegido de un delito o de una acción que le va a ir a declarar en contra de otro que se robó 1 millón y él es el testigo protegido que se robó 100, o sea, hay una desproporcionalidad y vas a salvar al que se robó 100 y vas a meter preso al que se robó el millón. Ya pasó, en mi opinión, ya pasó con unos testigos protegidos que eran 2 hermanos, ¿no? Bueno, que es increíble eso, que eso agarraron un montón y eran los testigos protegidos. Ajá, y los que Y agarraron acusaban menos al que fueron los que agarró salieron condenados. $50,000, por citar un ejemplo. Sí, no, óigame, eso era bien desproporcionado. Ellos habían hecho la gran movida, se declararon testigos protegidos y a otros que tenían menos Sí, todavía están presos. están entoletados. Sí. Eso es increíble. Es como que alguien venga y le pegue 5 tiros y diga, mira, yo voy a ser testigo que el que me dijo que le pegara los tiros fue el otro. Y entonces lo van a dejar libre a él porque va a ser testigo en contra de él. O sea, es increíble, pero así puede estar pasando. Por eso es que yo digo que en este caso en específico, el testigo protegido creo que tiene que tener mucha preocupación porque va a ser protegido en ese caso. Pero en sus casos va a estar desprotegido porque tienen que decirle el nombre y apellido de que si le presentan alguna acusación penal. No, y que si fuera protegido sería una colusión, ¿verdad? Me parece a mí, con el mismo testigo protegido, no amparada en ley, porque ya el código establece en qué casos le puedes dar un criterio de oportunidad, y no creo que un caso de red de corrupción sea susceptible de un criterio de oportunidad sin que quien le dio esa oportunidad incurra en responsabilidad penal, porque aquí no podemos juzgar a unos y dejar libres a otros a costas de violentar la ley. Recordemos que nadie es superior a la ley. Nos vamos, conclusiones, abogada. En conclusión, pues que necesitamos mejorar nuestro sistema de justicia, que la Corte debe crear e innovar creando un sistema de compliance judicial
debe prevenir el riesgo de que los jueces puedan incurrir en actos de corrupción y debe estandarizar las normas éticas bajo las cuales deben actuar los funcionarios. Segundo, que debe hacerse un proceso justo al abogado Marco Vallecillo, lo cual debe venir desde la calificación ilegal que ha hecho el Ministerio Público de la conducta atribuida, puesto que no se enmarca y que los fiscales no son ignorantes, conocen bien cuál es el tipo penal bajo el cual pueden ellos enmarcar una supuesta e hipotética acción que está siendo sometida a juzgamiento. Y lo otro, que se haga la publicidad solicitada por el funcionario, puesto que él sabe por qué la está solicitando. No le ocultemos al pueblo ni le vedemos la posibilidad de conocer lo que el abogado tiene que contar en su audiencia. Gracias, abogada Rick Antunes. Abogado Ibis Discua Varías. Bueno, este es un tema que no es nuevo. Yo lo que creo que volvemos a reestructurar algunas acciones. Creo que en el Ministerio Público debe nombrarse en principio una comisión depuradora de casos que han sido denunciados y que todavía están en el archivo por más de 10 años. Creo que también hay que instituir la figura del fiscal especial, para que este fiscal que vaya a actuar en estos casos sea totalmente independiente, no que esté cuidando su prestigio, esté cuidando un montón de cosas, sino que sea un fiscal independiente, que se nombre del seno de las instituciones para juzgar. Y en el otro tema, que debemos mantener el tema de la institucionalidad. Yo creo que no es denigrando ni tratando los temas como que todos los jueces fueran iguales. Creo que hay jueces correctos, hay jueces que actúan dentro del tema de la ley, y hay muchos de ellos que, por no sujetarse a algunas disposiciones que quieren terceros, entonces son objeto de acciones de esta naturaleza. Nosotros creemos y confiamos en que un juicio oral y público es una garantía para cualquier persona, no solo para los jueces, sino que los juicios se hacen, la gente se da cuenta, los medios de comunicación tienen acceso, y entonces esta persona tiene la posibilidad de ser juzgado en un ambiente que se le garantice su sistema, se le den las garantías correspondientes del debido proceso, del proceso de tener un juicio justo, de tener un juicio expedito, porque después esto se abandona y quedan ahí, esa pobre gente queda sujeta a lo que pasa en el tiempo. Gracias, el abogado Ibis Discua. Cerramos con don Marlon Duarte. Bueno, Raúl, esperamos la publicidad, esperamos que no se esconda absolutamente nada en este y en otros casos. O sea, la publicidad debe ser la esencia de la acusación en este proceso y en los que se vienen, porque se vienen más procesos. Entonces no presentemos acciones como me estaba contando la abogada. O sea, ¿cómo le vas a emitir una prisión preventiva a un abuso de autoridad? No es proporcional, hay una prohibición, porque ni siquiera tiene una pena privativa de libertad si lo condenaran. Entonces, esas cosas debemos transparentarlas y hay que imponer las sanciones a quien deba o a quien corresponda de acuerdo al delito cometido. Gracias. Así están las cosas. Más operadores de justicia involucrados en supuestos actos de corrupción. El otro viernes es la audiencia, ¿no? Así es. El viernes que viene. Bien, vamos a darle seguimiento a esto. Buenos días, que tengan buena semana.